7:49, vamos a hablar ahora, como adelantamos, de lo que está sucediendo con la justicia provincial, la justicia en Rosario, que es el lugar más importante de la provincia, también a colación de lo que sucede con la narcoviolencia. Bueno, ha renunciado el fiscal Patricio Serjal, como dijimos, quería seguir relacionado al Poder Judicial, finalmente no va a seguir. Ponce Assad también está acusado de pertenecer a una banda relacionada al delito. Bueno, cosas poco explicables, por definir de alguna manera. Para hablar y para entender más al respecto, vamos a dialogar a continuación con alguien que sigue el tema policial, sigue el tema judicial desde hace mucho tiempo y lo hace con mucha calidad. Nos referimos a Germán de los Santos, periodista de La Nación, que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, Germán? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos como siempre. Crónica de una muerte anunciada, digamos, esto se preveía que en algún momento se podía dar algo de esto con la justicia, o no, o fue algo de imprevisto. No, sorprendió sobre todo la contundencia de las supuestas pruebas que hay en esta trama, digamos, que hay un protagonista principal que es un empresario ligado al juego clandestino que se presenta como arrepentido y revela detalles muy precisos de pago de coimas a dos fiscales en los que cuenta dónde se reunía, a qué hora, cómo se producían los pagos, también en un contexto donde el pago de estas supuestas coimas tiene que ver también con algunos movimientos en la propia justicia, con lo cual digamos ratifican de alguna manera que estos pagos de sobornos servían para algo, digamos. Claro. Para el empresario Leonardo Peiti, que es el que se presentó como arrepentido. Por eso me parece inédito en ese sentido. Ya no son más versiones, ni rumores, ni comentarios de pasillos de los tribunales, sino una causa judicial concreta que investigan desde hace tiempo los fiscales Luis Echapapietra y Matías Ederi, que empieza en enero con el atentado al casino de Rosario. Claro. Y que ahí se empieza a ver que hay toda una red de extorsiones en torno a la violencia que tienen que ver y que lo vinculan a este empresario que en un principio es víctima de estas extorsiones y después termina siendo cómplice y socio de la banda de los monos. Claro, aquí la gran pregunta es si esto es algo, un hecho aislado de personas que, bueno, no hicieron las cosas bien o está por verse si hicieron las cosas bien o no, o parte de una trama, de algo más estructural. Siempre, no sé quién lo acuñó en realidad, pero lo utiliza siempre Carlos Del Frade, ese término, el periodista Carlos Del Frade, para hablar de la policía se hablaba de Santafesina Sociedad Anónima, bueno, de toda una trama relacionada a la corrupción. Ahora, ¿se puede hablar de lo mismo para la justicia en la provincia de Santa Fe y aquí específicamente en Rosario, o estamos frente a un fenómeno de otras dimensiones? No sé, a mí por ahí me cuesta generalizar siempre, incluso hasta en la propia policía, digamos, cuando uno... porque en este caso incluso la propia policía, que es un histórico socio de este tipo de delitos como el juego clandestino, que es bastante benigno, digamos, comparado con otros delitos, porque no hay una violencia tan descarnada como con el narcotráfico, es un ilícito como hasta entre comillas permitido, claro, por el propio Estado, pero acá lo llamativo es que los monos ven que ahí hay un negocio muy importante, sobre todo económico, y que el histórico socio del juego ilegal, que era la policía, termina en un nivel inferior, que eso marca también la propia debilidad de la policía, que ya en este ámbito de la oscuridad de ciertas cosas ilegales,
tiene poco poder de acuerdo, y el que termina acordando Leonardo Peiti, el empresario, es con los monos, no tanto con la policía. Para entenderlo más acabadamente y en criollo, digamos, los que hoy manejan el juego ilegal o estarían manejando el juego ilegal son los monos, no la policía. Claro, la policía queda en un segundo plano. Históricamente fue un sector fuerte que te habilitaba el funcionamiento. Ahora son los monos. Ahora, eso es, me parece, más allá de las cuestiones vinculadas a las coimas y a todo este entramado sucio, que la banda de los monos tienen cada vez más protagonismo en esta cuestión de los delitos y estas tramas ilegales en Rosario, con un poder cada vez mayor y la policía cada vez más debilitada, y toma un protagonismo muy importante dos fiscales que eran los que garantizaban esa impunidad. Esa suerte de statu quo, Serjal y procesado. Exactamente. Ahora, ayer estuve recorriendo el departamento de San Lorenzo, visitando a algunos amigos, estuve en la histórica ciudad de San Lorenzo, y allí hay una cosa que surge en el clima que está viviendo aquel departamento, y te dicen, van contra Taferri, es la batalla final contra Taferri. A instancias de lo que publica en las redes sociales Saín, que lo veo muy activo últimamente, ha publicado una foto donde hablaba también de esquemas de poder, y una foto donde aparece Taferri. ¿Qué tiene que ver aquí el departamento de San Lorenzo? ¿Qué tiene que ver la figura de este senador tan importante, que durante mucho tiempo fue una persona del poder y construyó poder, pero parece que hoy, en vistas de que ese status quo que teníamos de un tiempo a esta parte se está resquebrajando, parece estar en el centro de la escena? Sí, hasta ahora en esta causa judicial no aparece ningún elemento que lo ligue o que tenga vinculación el senador Taferri con esta causa. No aparece. ¿Y por qué Saín siempre alude a los legisladores, a los senadores, como con cierta connivencia? O sea, esto lo dice, ¿cómo podemos decir? Lo dice solapadamente, pero siempre habla, ¿no?, de cierta relación que tendría lugar entre los legisladores y el delito, los senadores específicamente. Claro, a mí me parece eso va en un plano más político. Plano más político. Desde el inicio de la gestión de Perotti hubo una tensión muy fuerte con el senador Taferri, que es como una especie de sector interno del propio peronismo. Sí. Eso se vio en la propia legislatura cuando sanciona el presupuesto o colabora para que se sancione el presupuesto durante la gestión de Lifchit, al final ya terminando el mandato, y ahí empieza una serie de tensiones internas que Saín juega fuerte ahí, porque interviene la policía de San Lorenzo, que actualmente la unidad regional 17 está intervenida y siempre puso un plano, en el plano de las sospechas, la relación con la política, digamos, siempre ahí de la propia policía, de la actuación de la policía y de algunos sectores ligados al narcotráfico, a esta clase de delitos. Hasta ahora en esta causa no aparece esa pata política. Claro, pero no quita que no vaya a aparecer. Claro. Tampoco. Bien. Saín, esto de ir contra los legisladores o en esta causa, digamos, ¿lo hace con el aval de Perotti? ¿Lo hace por su cuenta? ¿Lo hace con algún aval nacional más poderoso? ¿O cómo actúa Saín, digamos? Porque muchos se preguntan esto, incluso por las declaraciones que hace. ¿Lo hace mandado por alguien? ¿Lo hace por motu propio? No, yo creo que Saín es ministro de un gobierno que lidera Perotti. Ahí me parece que no hay voluntades individuales, digamos, sino que tienen que ver también con el aval del propio gobernador. En eso no tengo dudas. Claro. Saín sí tiene también una vinculación
directa con funcionarios del gobierno nacional, porque él proviene de ahí, de ese palo, digamos, pero pero me parece que también por su propia trayectoria tiene espalda propia, más allá de sus relaciones con funcionarios que están en el gobierno nacional. Claro. Me parece que desde que llegó a Santa Fe está haciendo digamos, está haciendo una gestión a su manera. Hay gente que le gusta más y hay gente que le gusta menos, pero lo que sí es que va hacia adelante, en eso no hay dudas. Con todas estas investigaciones también que han surgido del organismo de investigaciones, que era donde desembarcó inicialmente Saín en la provincia de Santa Fe. ¿Cómo, finalmente, cómo imaginás el panorama de aquí a fin de año, ¿no? Sin hacer futurología, pero vos analizás el panorama, lo seguís en detalle. ¿Va a seguir Saín en funciones? Perdón, ¿va a seguir con esta lucha contra Lampa? ¿Perotti va a recurrir a alguien con un perfil más bajo? ¿Qué es lo que pasa? Porque después ya entramos en terreno electoral el año que viene y ningún ejecutivo quiere ver su imagen manchada, menos aún por hechos delictivos, digamos, ¿no? O de muertes violentas como tenemos en Rosario. Sí, yo creo que además que se están por ponerse en discusión las leyes de seguridad, que es la ley de policía y la ley del sistema de seguridad, que me parece que ese indicio ratifica que Saín va a seguir. Me parece más que nunca, sobre todo después de todas estas cosas que están pasando. En eso creo que puede ser así. Pero básicamente también es una forma de lograr que esas leyes se aprueben en la legislatura, que en los próximos meses se van a tratar, aparentemente. Eso es lo que anunció el propio ministro de Seguridad después de una serie de foros que se hicieron con las universidades de Santa Fe y de Rosario. ¿Va a salir? Esos cambios en el sistema de seguridad son cambios que me parece que son interesantes en cuanto a la visión de la relación de la policía con el poder político y de modernizar un poco la fuerza policial que desde el año primero 1954 y después en la década del 70 no se ha tocado eso. ¿Ves chances de aprobación de esta reforma policial que impulsa Saín? No, eso no lo sé. Ahí ya juegan otros, porque ahí está bastante atomizada la legislatura, no solo dividida por los sectores políticos, sino también por los sectores internos, pero del propio radicalismo y del peronismo. La estrategia que había delineado el Ministerio de Seguridad era que estas leyes se iban a presentar en la legislatura por la Cámara de Diputados, donde veían que había más margen de diálogo que en el propio Senado, donde por eso el peronismo es el principal opositor de las iniciativas que impulsa el Ministerio de Seguridad. Muchas gracias por el contacto, Germán. Un abrazo, hasta luego. Adiós.